En el Perú, en el año 1979, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, hubo un importante crecimiento demográfico a nivel nacional. Y además hubo un problema debido a esto, el acceso a la vivienda. Así, mediante el decreto ley 22591, se creó el Fondo Nacional de Vivienda, más conocido como FONAVI, una institución gubernamental que tuvo como objetivo principal beneficiar a los trabajadores que aportasen a este régimen pensionario con alguna necesidad de vivienda. El teórico éxito del programa se basaba en ayudar a financiar mediante préstamos para la construcción o adquisición de viviendas, a partir de la retención de un porcentaje del sueldo de los trabajadores y la construcción de estas. El objetivo principal era cubrir las necesidades sociales de viviendas de forma progresiva a los trabajadores que aportasen a este fondo. La aportación variaba dependiendo de la escala remunerativa de cada aportante, pues las principales fuentes de financiamiento eran las contribuciones obligatorias de los trabajadores y de los empleadores. El FONAVI durante la década de los 80 sí logró ser un medio de financiamiento en la construcción de importantes complejos habitacionales en el país, principalmente en los departamentos de Lima, Arequipa y Piura. La principal manera para la obtención de las viviendas fue mediante sorteo. Sin embargo, para el año 1998, debido a los pocos beneficios de este fondo, sumado a que se amplió el uso de recursos para poder financiar gasto público en obras de infraestructura urbana, electrificación, agua y saneamiento de distintos pueblos jóvenes, además del mal manejo de los fondos, se sinceró la situación y se le cambió el nombre a Impuesto Extraordinario de Solidaridad, el cual continuó existiendo durante otros 3 años. El Tribunal Fiscal, en mayo de ese mismo año, mediante resolución 523-497, concluyó que se trataba de un impuesto al empleador al gravar la planilla, pues no existía alguna contraprestación por parte del Estado. En el año 2010, mediante un referéndum nacional organizado por un grupo de fonavistas, con el 66% de números de votantes de todo el país, se aprobó la devolución de aportes realizados en su momento por los trabajadores, una decisión rodeada de polémicas, política e interpretaciones que limitan el reembolso y sigue siendo materia de discusión hasta la fecha de hoy. En cuanto a las características principales del FONAVI y cómo se operaba con los fondos recibidos, los recursos financieros del FONAVI eran amplios, dentro de los cuales se encontraban las contribuciones de los trabajadores, el 1% de su remuneración, contribuciones de trabajadores independientes, empleadores, dentro de lo que era 4% de las remuneraciones abonadas, empresas constructoras que construían las viviendas derivadas de proyectos con los recursos de FONAVI, el mismo Estado también contribuía, entre otros. También, con el fin de captar ahorro interno, el Banco de la Vivienda de Perú está autorizado para emitir y colocar bonos, así recaudar recursos. Los recursos de FONAVI eran principalmente destinados a la construcción de viviendas a ser alquiladas o vendidas a los trabajadores que contribuían en el FONAVI y también para otorgar créditos a los trabajadores que contribuían al FONAVI para los fines de vivienda y fines sociales. Estos programas de construcción de viviendas derivados con los recursos de FONAVI eran ejecutados a través del Ministerio de Vivienda y Construcción mediante licitación pública, en donde en dicho programa eran destinados principalmente a trabajadores de bajo y medios recursos y que se ubicaban preferentemente fuera de la provincia de Lima. Respecto a cuánto se logró recaudar, no se tienen datos exactos. El BCR realizó una estimación del valor de las contribuciones de los trabajadores del FONAVI durante el periodo de 1993 y 1998. Este monto asciende aproximadamente a 1.600 millones de soles. Y este monto es ajustado a la inflación. Ahora, si bien no tuvieron data suficiente para realizar la estimación de todo, el BCR, realizando una estimación en base a las contribuciones sobre la misma base de ingresos, generó un cálculo aproximado de 1.400 millones adicionales, lo cual finalmente nos da un monto de 3.000 millones de soles total, que es el total de los aportes de los trabajadores. Al uso de los fondos del FONAVI, de acuerdo con el artículo 17 del decreto de ley 22591, los recursos del FONAVI estaban destinados a la construcción y créditos para viviendas destinadas a ser alquiladas o vendidas a los trabajadores que contribuían al FONAVI. De acuerdo con la comisión ad hoc que fue constituida para llevar a cabo el proceso de devolución del dinero de FONAVI, se estimó en 1.253 millones de soles el monto a devolver a los aportantes, con lo cual se estima que aproximadamente se utilizó alrededor de 1.747.000 soles. Hasta la fecha se desconoce el monto total de recaudación del FONAVI y es efectivamente esta una de las razones por las que este fracasó. No se tenía información suficiente
En este caso también existía poca transparencia de lo que era utilizado y lo que era invertido. Hasta la fecha inclusive se desconoce la información de la totalidad de los beneficiarios. El FONAVI se recaudó entre 1980 y 1998 y los porcentajes de aportación variaron, pero por lo general los empleadores pagaron la gran mayoría de lo recaudado, aportando entre el 89 y el 100% del total. Esto debería ser considerado como un impuesto y no debería devolverse a un empleado. La devolución debería incluir solo lo aportado por los trabajadores. El valor señalado por el BCR de 3.000 millones de soles es un monto al que debería restársele el valor de las viviendas y las obras ya entregadas, lo cual posiblemente supere lo aportado, en cuyo caso no habría deuda con los fonavistas. Ahora, si hubiera un saldo no gastado de los aportes, habría que determinar quiénes tienen derecho a ser compensados. Según el Tribunal Constitucional, no tienen derecho a la devolución quienes ya se beneficiaron con viviendas, obras de electrificación, agua y saneamiento financiadas con fondos del FONAVI durante el gobierno de Fujimori. También es complicado determinar quién tiene derecho a recibir dicha devolución, pues no había cuentas individuales de FONAVI antes de la ley. El Congreso y el Ejecutivo tenían gran margen de discrecionalidad para determinarlo y no existía una obligación de hacer devoluciones individuales. Las protestas señalaban que, en el caso de una devolución, debería darse prioridad a los fonavistas más necesitados, identificando y valorizando al Estado sus deudas potenciales y estableciendo una estrategia clara para manejarlos a futuro. El proyecto de ley era muy criticado y la incertidumbre al respecto llevó a algunos a preocuparse de que el monto a ser potencialmente devuelto sea excesivo. Bueno, después de mucho, recién en el año 2010 se emitió la ley 29.625 con finalidad de devolver el dinero a los trabajadores que aportaron a dicho fondo. Sin embargo, aún no se han logrado devolver todo lo que les correspondía. En el artículo 1 de la citada ley se establece devolver a todos los trabajadores que contribuyen al FONAVI el total actualizado de sus aportes, que fueron descontados de sus remuneraciones, y abonar a cada trabajador beneficiario los aportes de sus respectivos empleadores, al Estado y otros en la proporción que les corresponde debidamente actualizados. Además, se estableció conformar una cuenta individual por cada fonavista. Para las actualizaciones de los montos, se aplicará la tasa de interés legal efectiva vigente entre 1979 y la fecha de liquidación individual que está en el artículo 2. El valor será notificado y entregado a cada beneficiario mediante el certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos del fonavista en menos de 120 días, para lo cual se conformó una comisión ad hoc para cumplir con lo señalado en el artículo 4. Bueno, y esta comisión ad hoc tiene las siguientes obligaciones y atribuciones, que son como asumir la administración y recuperación de las acreencias y fondos activos y pasivos del FONAVI. Durante la década de los 90, el FONAVI pasó por muchas etapas, desde la emisión de 8 normas distintas en 5 años que modificaban el porcentaje por parte de los trabajadores, hasta que finalmente se dio la categoría de impuesto en el año 1998. Empero, el objetivo pasó de ser el financiar la construcción de viviendas para los trabajadores, hasta que en 1992, mediante el decreto ley 25520, emitido en mayo de ese año, cambió a asistir en infraestructura adyacente a la propia vivienda de las clases más necesitadas. Así, la regulación legal de los aportantes del FONAVI de la década de los 90 fue arbitraria. Hoy todavía no se ha logrado devolver la totalidad, además que muchos todavía reclaman por su turno. Más complicado aún es el considerar los intereses legales respectivos hasta la devolución efectiva del dinero. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas dispuesto la devolución de un inicio de montos mínimos, 10 soles mensuales, mientras que, considerando lo establecido en la ley 29625 y aplicándolo a un caso práctico, este monto debería rondar los 311 soles. Es difícil establecer, dado lo que se vivió y todavía vive desarrollándose, si sería factible volver a establecer una política así en el país. En la actualidad, los créditos hipotecarios son la forma más común mediante la cual una persona puede acceder a la vivienda propia. Sin embargo, si bien traen ventajas como verbigracia, que la garantía es el propio inmueble, o incluso la negociación de los montos a pagar periódicamente, debido al alto valor del metro cuadrado en Lima metropolitana, sumado a los respectivos intereses bancarios, este puede tardar hasta 30 años en ser pagado. Además, es importante considerar que el banco debe aprobar el brindar o no dicho crédito, lo cual limita aún más el poder obtener una vivienda propia.